Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Melania, formo parte de la Dirección de Egresados y Relaciones con la Comunidad y en el marco de Feria 21 abrimos el espacio al encuentro de egresados de gestión ambiental y auditorías ambientales de la mano de la directora de la carrera, Carolina Ulla. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que bien, que tengan ganas de que trabajemos algo que me parece que el mercado está utilizando y usando y pidiendo mucho, que es el concepto de la huella de carbono. Ahí sé que el cierre de Feria 21 se va a hacer a las 18, con lo cual me han pedido que seamos puntuales para terminar, con lo cual les propongo que si quieren, durante el mes de noviembre podemos hacer una instancia más para análisis de ciclo de vida, así lo dejamos y podemos hoy trabajar más en completo el concepto de huella de carbono. Digo esto para que alineemos expectativas y que hoy podamos ver el concepto de huella y de última todos los que están presentes, la semana cuando hacemos el de ciclo de vida hacemos algo práctico de un cálculo de huella de carbono para los que tengan ganas de practicar, como con un cálculo real podemos hacer, ¿sí? Bueno, voy a arrancar, así cumplimos con... Ah, ¿sabes qué, Melania? No tengo autorizada la función de anfitrión. Vale, ahora te pongo, Caro. ¿Vale? Listo, Caro. Perfecto. Vamos entonces. Bueno, un poco la elección de esta temática y un poco dentro del marco de la jornada de actualización profesional tiene que ver porque hay una necesidad muy grande en este sentido, en este último tiempo, de formación en el área ambiental sobre el cálculo de huella de carbono. Esto tiene mucho que ver porque si bien nuestra formación profesional en este último tiempo, por decirlo de alguna manera, ha venido estando mucho más el foco puesto siempre en nuestra formación en la gestión ambiental, pero desde el punto de vista, todo lo que está vinculado a las auditorías, más de la 14.000, como algo muy específico, la 14.061, la 14.001, con todas esas características, pero lo que empezamos a notar es que el mundo empieza a pedirle a estos líderes que gestionan el ambiente, a estos profesionales, una serie de opciones más en formación en gestión ambiental que está vinculado a la huella de carbono, al análisis de ciclo de vida, fíjense, al ecoetiquetado, ¿sí? Fíjense que nosotros históricamente, nuestras carreras, por una cuestión natural, han estado siempre enfocadas en los sistemas de gestión ambiental. Pero hoy cuando hablamos del conjunto de las hermanas de todas las ISO en materia de gestión ambiental, estamos hablando de muchas más y en donde hoy empezamos a notar que no tenemos los suficientes profesionales formados en estas nuevas ISOs que el mercado y que obviamente la lucha contra el cambio climático nos está pidiendo concretamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este sentido, me gusta que puedan ver que hoy nosotros nos vamos a estar posicionando más específicamente sobre todo lo vinculado a análisis de ciclo de vida, a huella de carbono, pero fíjense que tenemos otras más en las cuales tampoco nos estamos formando, con lo cual la idea de este espacio de actualización profesional de cara al futuro tiene que ver con que empecemos a formarnos en ecoetiquetado, en ecodiseño, y así en cada una de estas nuevas ISO. Cuando nosotros hablamos del modelo, digamos, de la economía circular, del cálculo de la huella de carbono, es como que nunca terminamos de entender, digamos, cómo es todo el sistema dentro de esto. Es decir, yo creo que hay que arrancar del principio entendiendo que la problemática ambiental que enfrenta la humanidad en los próximos siglos es el calentamiento global. Con lo cual, si es la próxima problemática ambiental que enfrenta el siglo XXI, vamos a necesitar un paradigma económico bajo el cual vamos a gestionar el desarrollo económico, que va a ser el paradigma de la economía circular, y eso va a implicar nuevas herramientas de gestión ambiental 4.0, como es el cálculo de la huella de carbono. Hago todo esto para que se entienda que hoy vamos a trabajar sobre el cálculo que responde, ¿sí?, básicamente a una problemática que es el calentamiento global. ¿Por qué? ¿Para qué mido huella de carbono? Va a ser la gran pregunta. Voy a medir justamente para reducir el impacto ambiental que estamos generando con las emisiones de gases de efecto invernadero. Les voy a compartir este videito que me gusta mucho porque me parece que retrata lo que a veces le pasa a las personas cuando hablamos de huella de carbono. Se escucha bajito, lo sé. Importante, bueno, pues estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos esta charla.
Bueno, como estamos compartiendo esta charla los dos, quiero decirle que ¿cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto? Equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña, que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? El oxígeno no te llega al cerebro. Todo bien, quiero decir, no quiero... A mí me gusta mucho este video, en realidad, que por ahí lo van a ver muchas veces en Bendita, en la tele, en distintos pedacitos de los medios, pero en realidad lo que retrata básicamente es el concepto que muchas personas tienen respecto de qué entendemos por la huella de carbono. Es decir, la huella de carbono tiene que ver con una herramienta de gestión ambiental que está vinculado básicamente a estimar, a calcular la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están emitidos por una huella de una persona, o sea, por una persona, por una organización, puede ser de un evento o puede ser de un producto. Cuando nosotros hablemos de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Como ustedes muchos ya lo saben, vamos a hablar de un conjunto de gases de efecto invernadero. En ese conjunto de gases de efecto invernadero tenemos una cierta cantidad. Dentro de eso, el que máxima cantidad tenemos es el dióxido de carbono, por lo cual, ¿sí? Si bien eso no quiere decir que no incluyamos a todas las categorías, sino que cuando hablamos de una métrica, por ser la totalidad, siempre vamos a hablar del dióxido de carbono equivalente, pero eso no quiere decir que haya otros gases que también estén dentro de estas emisiones que se generan. Hago esta aclaración porque muchas veces vamos a tener el cálculo en dióxido de carbono equivalente, porque en realidad es la métrica por la mayoría de la cantidad de la concentración que tenemos. Pero eso no quiere decir que no hay otros gases que también contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, como muchos de ustedes ya conocen. Si nosotros tuviéramos que hacer un concepto, podríamos decir que tiene que ver con un cálculo, pero ese cálculo implica, en primer lugar, la recopilación de diferentes datos, ¿sí? De distintos consumos que se van a generar en una empresa, en una organización, ¿sí? En un evento o nosotros mismos, ¿sí? Respecto a todo lo que ingresa, o sea, todos los insumos, y ahí vamos a hablar de los materiales y de la energía que yo necesito para poder producir o obtener luego un producto o un servicio, para poder luego traducirlo a emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso fíjense que usa el dióxido de carbono equivalente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder compararlo, y acá es importante esto, ¿no? Fíjense que vamos a hablar de lo que entra, pero también de lo que sale. Es decir, yo digo, recopilo datos de lo que ingresa, energía, materia prima, pero ese proceso va a transformarse, se va a generar un producto, y ese producto, durante su uso y su disposición final, también va a generar emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso estamos siempre hablando de los consumos, tanto directos como indirectos, que se generan en las organizaciones en concreto. La pregunta es, ¿2 más 2 es igual a 4? Uno podría decir que hablamos de que el cálculo de la huella es un cálculo matemático, pero vamos a ver que no es un cálculo matemático, que es un modelo de gestión. Y los modelos de gestión tienen que ver con la mejora continua. Yo me mido para obtener un número, pero ese número es mi norte. ¿Es mi norte para qué? Para empezar a reducir a través de acciones concretas dentro de una organización. Por eso yo pongo el 2 más 2 es igual a 4, porque en realidad muchas empresas creen que es muy fácil hacer el cálculo. Sí, me va a dar un número determinado. El problema es que hago posteriormente con el número que yo obtengo de ese cálculo de la huella. Por eso hablamos de un modelo de gestión. Una vez que yo sepa la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero que yo genero en el marco de mis operaciones, me tengo que dar vuelta y desarrollar un plan para reducir la mayor cantidad de emisiones y obviamente compensar el impacto ambiental de lo que no puedo reducir propio de mis emisiones de efecto invernadero. Por ahí quizás, Mel, si te animás, cualquier cosa, no sé qué están diciendo en el chat, si vos querés leer alguna pregunta técnica, puedes hacérmelo porque por ahí yo en el chat no logro verlo desde acá. En realidad, Caro, están todos saludando, diciendo buenas tardes, a medida que se van uniendo. No sé si vos llegaste a habilitar la sala para que puedan ingresar directamente. Sí. No puedo hacerlo, lo vas a tener que hacer vos porque yo ya estoy, ya te tengo en pantalla completa.
Ah, A ver si bien, pasa que está. como estás como hospedadora, a mí no me permite. Ya deshabilité acá la. Buenísimo, genial. Yo cualquier cosa, si hay alguna pregunta, te aviso. Perfecto, perfecto, perfecto. Bárbaro. Por esa razón, como yo les decía recién, si bien es un cálculo matemático, muchas empresas lo que quieren es el cálculo. El número en realidad no significa absolutamente nada si no va acompañado de estas dos patas fundamentales. Sirve para definir claramente una estrategia de mitigación, de reducción, e ir a la neutralidad a través de la compensación de ese impacto ambiental, ¿sí? Y ahí voy a hacer una especial diferencia entre mitigación y compensación de huella, pero también implica evaluar una matriz de riesgos derivados del cambio climático en el marco de las operaciones de una empresa. ¿Por qué? Porque si yo como empresa no empiezo a evaluar cómo me va a impactar el cambio climático de cara a los productos y servicios que pongo al mercado, probablemente dentro de 25, o sea, en el 2025, en el 2030, hasta mi propio producto no exista más. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una empresa como Clorox, que se encarga Henkel, hace distintos productos en el mundo. Dentro de eso tiene todo lo que ustedes conocen como los pegamentos, los adhesivos, también tienen lo que serían productos de limpieza. Y se ha dado cuenta que en el marco del cambio climático hay productos como la lavandina, por ejemplo, dado los desastres naturales y a todo eso que va a venir, si seguimos de la manera que estamos gestionando el ambiente, vamos a tener que consumir muchos productos de limpieza, por ejemplo, en el marco de todo lo que nos va a generar el cambio climático. Es decir, que esos productos van a crecer. Ahora bien, en el marco del cambio climático, la empresa mapea que hay productos que no van a existir más porque no se van a consumir más. Todo lo que viene, por ejemplo, vinculado a la ley de envase con los packaging y los envoltorios, por ejemplo. Por eso está buenísimo entender que las empresas, ¿para qué van a medir huellas? Básicamente para esto, definir una estrategia de mitigación, para declarar un compromiso ambiental de carbono neutro, para evaluar a través de una matriz de riesgos el cambio climático, para luego poder certificar esa huella que me va a permitir que exportar mis productos, ¿sí?, al exterior, para poder obviamente empezar a estar dentro de la cadena de valor. ¿Por qué decimos lo de certificar? ¿Por qué decimos lo de medir? Porque Argentina tiene la particularidad que lo que exporta en mayor cantidad son todos productos del commodity o propios del commodity. ¿Qué quiero decir? Materia prima. Entonces, nosotros generalmente, para muchos procesos industriales europeos, nosotros les suministramos los insumos. Entonces, todas las cadenas productivas de Europa, por ejemplo Nestlé o por ejemplo cerdos, pollo, le puedo decir muchas cosas, que consumen la soja o el maíz de lo que nosotros mandamos a esos países, con lo cual ellos ya están midiendo huella de carbono. Entonces, a la materia prima que nosotros le mandamos nos están diciendo, che, yo necesito el cálculo de la huella de carbono porque yo tengo que sumar a mi proceso productivo la huella de carbono de la materia prima. Por eso Argentina le está pidiendo al sector exportador que tenga cálculo de huella de carbono. Por eso la industria del maní es la que más fuerte influencia tiene, por ejemplo, el maní, el garbanzo, ¿sí? Porque cuando exportan al exterior, si no van con el cálculo de la huella, no les compran los productos. ¿Por qué? Porque después cuando calculan la huella de un producto terminado, necesito el cálculo de la materia prima. Por eso es tan importante que Argentina empiece a adoptar una política bastante fuerte para que las empresas midan su huella de carbono y que puedan estar y ser más competitivas a nivel global. A mí me gusta mucho esto porque en realidad, yo insisto, esto es una herramienta de gestión de mejora continua. La idea es, no me mido para obtener un número, me mido para mejorar, me mido para trabajar internamente distintos procesos internos que me permitan reducir mi impacto ambiental y que me permitan no solamente reducir el impacto ambiental, reducir costos económicos. Por eso yo les decía que el gran paradigma de la economía circular va a ser finalmente el paradigma que va a gestionar el calentamiento global. Por eso formarnos en economía circular va a ser justamente una de las patas más importantes para todos los licenciados en gestión ambiental de cara al futuro. Si nosotros hablamos de la gestión de la huella de carbono, por eso yo les decía que es digamos, una herramienta de gestión ambiental, va a tener 4 o 5 patas importantes a la hora de tener en cuenta las distintas fases que integran el proceso. Por un lado, el análisis del estado inicial, que ahí tiene que ver con el inventario. Ahí vamos a recolectar toda la información dentro de la empresa, y yo les diría que es una foto real de todo el proceso industrial o de las operaciones de una organización. Es un gran Excel en donde vamos a trabajar con todas las áreas de la empresa,
porque ahí vamos a poner desde la compra de la resma de hojas de una empresa hasta los litros de nafta que gastan para poder mover la flota de camiones, por ejemplo, para que se entienda que es un gran inventario en donde si yo no lo construyo con todas las áreas de la empresa, no con las áreas ambientales, con todas las áreas de la empresa, probablemente me falte información y el cálculo me quede bastante corto. Luego voy a pasar a la cuantificación, voy a evaluar luego con esos datos los riesgos y oportunidades de esa gestión del cambio climático, pero lo más importante va a venir hacia el final, que es el plan de mitigación junto con la comunicación. Por eso les voy a mostrar distintos reportes. Vieron que ustedes están muy acostumbrados en la Facu a trabajar el reporte de sustentabilidad. Bueno, acá les voy a mostrar los reportes de huella de carbono, es decir, cómo las empresas reportan sus cálculos de huella de carbono. Probablemente los chicos, y esto es porque obviamente las demandas y los conocimientos van creciendo, probablemente los chicos ya de ambiente y energía renovable, en algunas de sus líneas de seminario final, van a tener en vez de un reporte de sustentabilidad, o además, un reporte de cálculo de huella de carbono. ¿Por qué? Porque es otra característica propia de esta evolución que tiene el ambiente, ¿no? Para llevarlo adelante. Primera fase, según la ISO 14064, 067, que son las ISO específicas de cálculo, implica esto: analizar objetivamente todos los ingresos que entran dentro de la caja del sistema productivo. Dijimos materia prima, energía, todo lo que pasa en el proceso productivo y obviamente esa disposición final posterior también. Aquí, como les decía, la clave es analizar absolutamente todo, es una foto real del proceso productivo en las cantidades exactas. ¿Cuánto consumo anualmente para poder producir tanta cantidad de productos y servicios que dependen obviamente de esa empresa? La cuantificación, que es lo que vamos a trabajar, que tiene que ver con, no solamente que voy a elaborar un inventario de gases de efecto invernadero, sino que voy a tener que tener los factores de caracterización con los cuales voy a multiplicar. ¿Qué quiere decir con esto? Yo voy a decir, che, yo produzco 100 kilos de plástico, por ejemplo, o utilizo 100 kilos de plástico. Perfecto. ¿Y cómo voy a hacer el traspaso, ¿sí? de transformar eso a emisiones de gases de efecto invernadero? Con los factores de caracterización que van a estar ¿en dónde? En las bibliotecas ambientales, que es algo que hay que empezar a formarse en los conocimientos de estas bibliotecas ambientales, ¿sí? Acá es, como les decía, toda la parte del análisis de riesgo y oportunidad, y les diría que esta parte, chicos, es una de las partes más nuevas que tiene hoy la herramienta del cálculo de la huella de carbono, que es elaborar, vieron como ustedes han trabajado en evaluación de impacto ambiental, en auditorías ambientales, matrices de riesgos. Bueno, vamos a tener que empezar a trabajar y a formarnos en matrices de riesgo vinculadas al calentamiento global, es decir, cómo le va a pegar el estrés hídrico, cómo le va a pegar, fíjense que acá en Córdoba tenemos una tormenta que vino muy rápidamente, pero podría haber venido una lluvia torrencial de, no sé, de 300 milímetros en 10 minutos. Es decir, esas son las características de estos riesgos extremos que nos trae el cambio climático. Esos riesgos hay que empezar a trabajarlos, yo les sugiero que empiecen a formarse, porque son construcciones de matrices, les diría, totalmente nuevas, que ni siquiera les diría que hoy hay mucho todavía de bibliografía respecto a la construcción de estas matrices de riesgos. El plan de mitigación y obviamente la comunicación, que es un poquito lo que vamos a ir trabajando hacia el final. Bien. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de dos tipos de huellas. Yo puedo hablar de huella de carbono organizacional o de huella de carbono de un producto. Fíjense que hay una diferencia. Generalmente se triangulan. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la huella organizacional de la empresa, por ejemplo, la huella organizacional de Coca-Cola, no en torno a un producto, sino en todos los productos y todo lo que hace a esa organización, pero después puedo medir la huella de carbono, por ejemplo, de una lata de Coca. Es decir, de un producto determinado. ¿Qué es lo bueno? Que cuando yo mido huella de carbono organizacional, tengo un inventario tan grande que me permite, con un poquito de información extra, hacer la huella de producto, porque ya tengo prácticamente todo. Es decir, generalmente cuando yo mido huella organizacional, me queda muy poquitito para hacer una huella de producto. ¿Por qué? Porque también me puede permitir, en el caso de un producto concreto, como puede ser la leche, como podría ser un café o muchos distintos productos, puedo poner el total de toneladas de CO2 equivalentes de ese producto y ver la huellita
como tienen en Europa, de cada uno de los productos. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a decir lo mismo, Argentina no tiene tanta industria de procesamiento, sino que nosotros exportamos materia prima, entonces la materia prima a la soja no le puedo poner un grano, cuánto, pero sí puedo de mi empresa, la que exporta, por eso a veces vamos a ver más huellas organizacionales que huellas específicamente de producto. A mí me parece importante tener en cuenta esto, que también la materialidad o el corazón del negocio, también, si yo soy un banco, si yo soy una tarjeta de crédito, si yo soy una empresa de seguro, voy a hacer una huella organizacional. Ahora bien, si yo soy una empresa industrial, como puede ser la Coca, puede ser la Serenísima, podría ser Arcor, voy a hacer probablemente una huella organizacional más una huella de producto por la línea de producto que yo quiera medir en concreto. Es decir, parece pavo, pero muchas veces yo también utilizo esto como una métrica para compararme con los mismos que yo. Es decir, generalmente yo trato de medir mis emisiones de gas de efecto invernadero con mis competidores. Entonces, si yo utilizo la misma técnica y la misma metodología de la ISO, después me va a permitir medir peras con peras, limones con limones. Si yo hago, digamos, una cruzada, obviamente no voy a poder medir peras con peras. Ya vamos a ir a llegar a esa parte que para mí también es igual de importante. Caro, te interrumpo un segundo. Sí, decime porque Acá veo que... Sí, Fabián pregunta si podés compartir después el PDF. Y Leticia consulta respecto a que para formarse en estas nuevas matrices, si hay bibliografía recomendada o capacitaciones. Bueno, está bueno lo que traen, por eso yo les estoy regalando esta formación, porque somos muy pocos los que sabemos esto, incluso en las carreras de ingeniería, los chicos tampoco tienen estas materias. Por eso está bueno empezar. Yo soy una autodidacta, a mí me apasiona este tema, yo me formé leyendo, y empecé a buscar, y después obviamente yo tengo una consultora, y nosotros en la consultora medimos huella de carbono y nos empezamos a especializar. Yo sé que Irán tiene que tener ya cursos de huella de carbono, porque esta ISO, la de huella de carbono, ya se certifica, chicos, con lo cual está bueno, porque Irán, así como ustedes hacen cursos para formarse como auditores, pueden empezar a formarse como auditores de estas ISO nuevas en concreto. Les estoy diciendo que esto es nuevísimo, o sea que hay que estar viendo cuándo va a saltar todo esto, y después si les sugiero que haya algún tipo de formación de tipo internacional, les diría que no son en Argentina, preferentemente si tienen que elegir algún tipo de curso o formación, lo haría en Buenos Aires, pero en un solo lugar, que creo que hasta ahí nomás, pero si no lo haría en España. Creo que muchas de las organizaciones, las universidades en España, están trabajando bastante seriamente en respecto al cálculo de huella de carbono, o sea que les estoy diciendo qué es lo que se viene, así que en Argentina tenemos muy poquito, así que empezar a formarse en esto es ser pionero en algo que se va a venir muy pronto. Así que les tiro eso, después si quieren, después les puedo compartir algún tipo de bibliografía más, cuando les pase el PowerPoint también. Sigo. Y hay otra pregunta, Caro, que es de Belén y que pregunta, ¿el cálculo de huella es a partir del consumo de la organización? Es decir, ¿no se computa la huella de ese producto que ingresa? Bien. Belén, espérame un cachitito que estoy dando las características generales y ahí nos metemos a esas preguntas que nos estás haciendo en concreto, ¿vale? Espérame un poquitito. Dijimos recién que tenemos, según la ISO, puedo hablar de la ISO respecto a la huella de carbono organizacional, o puedo hablar de la huella de carbono de producto. ISO 14064, ISO 14067. Ambas, por más que tengan, digamos, diferencias, comparten la misma metodología. ¿Qué tiene que ver con qué? Los tipos de alcance que voy a medir. Voy a medir 3 alcances, y esto es muy importante, chicos, que lo empiecen a memorizar. Alcance 1, voy a medir todas las emisiones de gas de efecto invernadero que tienen que ver con la emisión directa, la que yo como empresa o organización puedo controlar. Por eso ahí generalmente lo que voy a medir en el alcance 1 son, por ejemplo, el gas, voy a medir los metros cúbicos de gas, voy a medir, por ejemplo, los gases refrigerantes de una organización, por ejemplo, voy a medir el consumo del combustible de los vehículos para el marco de las operaciones, por ejemplo, si tengo mulitas, si tengo distintos sistemas o máquinas en el marco de esas operaciones. Alcance 2 es el consumo energético de la organización. ¿Por qué es indirecto? Porque yo no puedo controlar el mix energético de la Argentina. Hoy entendamos que el mix energético de Argentina
no llega al 10% de energía limpia, con lo cual la empresa no puede hacer que su mix energético sea 100% renovable. Sí va a poder, ya les voy a mostrar que sí, pero en principio, cuando yo prendo la luz de mi casa, es lo que me manda Camesa. O sea, Camesa me está mandando hoy 90% de energía que no viene de fuentes renovables, 10% casi de energía limpia, con lo cual estoy hablando de cosas que yo no puedo controlar. Por eso habla de fuentes indirectas. Y luego tengo el alcance 3. El alcance 3, chicos, es lo más importante, porque es el corazón del negocio de una empresa. Porque ahí voy a medir la materia prima, voy a medir los residuos, voy a medir la movilidad de la empresa, o sea, voy a movilizar, por ejemplo, todos los viajes en itinere, el colaborador que va a trabajar esa empresa, voy a medir los residuos, ¿sí? La logística, ¿sí? Por esa razón es tan importante entender que medir el alcance 3 muchas veces va a ser muy significativo para muchas organizaciones. ¿Qué digo con esto? Ahí les muestro, por ejemplo, cómo las empresas lo plantean, las directas y las indirectas, y fíjense, para que ustedes vayan entendiendo los límites. ¿Qué es lo bueno de la ISO, chicos? Que la ISO es discrecional. ¿Qué digo con esto? Es que vos vas a poder todos los años sumar alcances. Vos vas a justificar metodológicamente cuáles incluís y cuáles sacas y por qué los sacas. ¿Sí? Lo importante es justificar el por qué y el para qué y con quién me quiero medir. Y esto tiene que ver con esta partecita de acá. Muchas empresas miden el alcance 1 y el alcance 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo soy una empresa como Arcor, por ejemplo, que utilizo mucha materia prima que viene del campo y no mido el alcance 3, la huella es una huella distorsionada. ¿Por qué es distorsionada? Porque el corazón del negocio de la empresa no está ahí. ¿Por qué? Porque en realidad medí el consumo energético y medí algunos gases de refrigerante o alguna otra cosa más, pero no medí la materia prima, no medí los residuos, no medí un montón de cosas. Entonces, es importante, chicos, que cuando nosotros analicemos las huellas de carbono, veamos que se estén midiendo los 3 alcances. ¿Por qué? Porque a veces me puede dar una huella muy baja, pero cuando yo me fijo digo, ah, claro, me da muy baja porque este no sumó ni los residuos, ni la materia prima, ni la logística, ni el barco de Argentina a Europa, por ejemplo, entonces así, claro, me da menos. Por eso es tan importante medir peras con peras. Cuando yo trabajo con una organización, tengo que mirar concretamente qué es lo que estoy ahí comparando. 2 alcances iguales dentro del alcance que puso. Puso la materia prima, puso los residuos, puso los viajes de los colaboradores, porque si no, me voy a medir de manera distorsionada y no solamente me voy a comparar mal, pero puedo medir lo que yo quiera. Lo que yo muchas veces les sugiero es que ataquemos el corazón del negocio, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, la huella de carbono de la Coca-Cola, ¿en cuál de los 3 alcances se va a dar en mayor cantidad? A ver, escucho ahí que está Mel. A ver qué dicen. ¿En qué alcance debería estar? Taizé Branca dice en el 3. Bien, es el 3, perfecto. ¿Y de dónde del 3? ¿De la materia prima, de los residuos, de los colaboradores, de la logística, todo el país? ¿De dónde viene? ¿A dónde creen de todos los alcances que les mostré que debería venir ahí, dentro del 3? De logística, dicen. Belén, Taizé. ¿Quién más? Fabián dice el 3. Bien, es el 3. Pero dentro del 3, yo les mostraba recién que acá esta es la de huella de coca, que yo se la medí, está la materia prima, el transporte, los residuos. Yo les digo coca y todos creemos que hablamos del envase de plástico. Entonces uno podría decir que la huella de carbono de la coca tiene mucho que ver con su envase. Y sin embargo, tiene que ver con otra cosa la huella de carbono. Tiene que ver con el azúcar. Tiene que ver con la materia prima. Fíjense que muchas veces medir el alcance 3 es hasta meternos en una estrategia de sustentabilidad. ¿Qué genera la obesidad en el mundo? El azúcar. Y a su vez le genera las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es una herramienta de gestión ambiental muy poderosa. Porque si yo mido, me voy a llevar muchas más cosas en el plan de mitigación de esta empresa, hasta pensar en otras formas de endulzar la gaseosa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso está bueno medir, porque se va a sorprender mucho la empresa de dónde está su fuente mayoritaria de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de esa organización. Bueno, metodologías. Yo les muestro que yo trabajo mucho con la ISO, que la ven acá, que la ISO es una de ellas. Pero también tengo el GHG, que es una de las metodologías utilizadas, pero también estamos utilizando muchísimo CDP.
Se las voy a mostrar acá porque a mí me parece que empezamos en el mundo a notar varias cosas. Es decir, el Greenhouse Gas Protocol es muy interesante ingresar a la metodología, hay factores construidos, pueden utilizar, ahí alguien me pregunta, ¿y cómo me formo de esto? Como me dijo mi directora de tesis una vez, que me dijo, ¿querés saber de derecho ambiental? Y me tiró todos los libros. Bueno, la única forma de aprender también estas cosas nuevas e innovadoras es metiéndonos en la página. Entren a esta página, empiecen a investigar, empiecen a bajarse los PDFs en inglés para empezar a formarse sobre estas temáticas. La mayoría de las empresas utiliza esta metodología porque la ISO utiliza esta metodología. Generalmente la ISO 14000, 064, la 067 utiliza la metodología del Greenhouse Protocol. Sin embargo, puedo complementar con otra, que es la de CDP, que es la famosa Carbon Disclosure Project, que para mí es muy interesante, porque tiene que ver con una bolsa de empresas más sustentables. Es decir, podemos decirlo de alguna manera que es una forma de empresas donde van a reportar en este lugar, ¿sí? Generalmente son las líderes, ¿sí? En donde estas empresas que empiezan a medir sus emisiones, empiezan a cotizar en bolsa por tener mayor compromiso ambiental por la acción climática. Es decir que CDP, hoy por hoy, Coca-Cola Global está haciéndolo en esta plataforma, el Banco Galicia la está haciendo en esta plataforma, es decir, es como una especie de bolsa especializada. ¿Por qué digo una bolsa? Porque en realidad estas empresas, a mayor compromiso ambiental, a mayor mitigación y a mayor compensación, mayor posibilidad de cotizar en bolsa por ser más sustentables en el mercado. Por eso CDP es una linda certificación que muchas empresas utilizan, ¿sí? Fíjense, les muestro esto para que ustedes vean, fíjense en el incremento de empresas que miden bajo esta metodología. Tenemos a Danone, tenemos a L'Oreal, fíjense que hay muchas empresas globales que lo hacen por esta metodología. ¿Qué diferencia hay con la otra? Es que las dos miden lo mismo, o sea, es decir, cuantifican emisiones de gas de efecto invernadero, alcance 1, alcance 2, alcance 3, pero CDP trabaja indicadores cuantitativos y cualitativos. ¿Qué quiero decir con esto? Le va a decir a la empresa, más allá del número que te dio, vos tenés un área de cambio climático en el área de medio ambiente de tu empresa, y si vos no tenés un área de cambio climático, no podés empezar a sumar puntos para poder hacer la certificación. Por eso está muy bueno CDP. En Argentina mide CDP, por ejemplo, Banco Galicia, y eso lo hace con tarjeta naranja, que forma parte del grupo, ¿sí? Acá en Argentina quería, obviamente, también porque cotiza en bolsa, todo lo que está vinculado a Arcor, a AGD, por ejemplo, porque cotizan en estos mercados internacionales, por eso es tan importante este tipo de metodología. Les digo que es bastante fácil meterse, entren a CDP, está todo en inglés, están todos los materiales, los pueden descargar, pueden ver esos materiales. A mí la verdad que me gustó muchísimo, yo creo que hice más investigación sola de estos mercados. Están las planillas y los indicadores que ustedes deberían utilizar para acompañar a un cliente para que haga la certificación a través de los indicadores de CDP. Si tuviéramos que ver, fíjense que acá tenemos las distintas ISO, la huella de carbono organizacional, la 064, la huella de producto, la 067, y aquellos que han estado trabajando en la cuestión y los que han cursado responsabilidad social en la universidad, hay otra metodología que se llama Global Reporting Initiative, que es GRI, que también le pide a las empresas que midan huella de carbono, que lo hace a través de la 14000-064 y la 067. ¿Por qué les muestro esto? Porque hay muchas empresas que muchas veces al principio tienen miedo de medir huella. Entonces, si vos ya tenés un reporte de sustentabilidad y estás reportando, puedes sumarte a medir dos indicadores, que es alcance 1 y alcance 2 de GRI. Entonces ya en tu reporte de sustentabilidad podés empezar a trabajar de meter algunas de estas certificaciones en concreto. Acá que ya empezamos a las preguntas que Belén hacía, términos y definiciones. Lo importante es trabajar sobre un año calendario. Cada uno puede elegir discrecionalmente en qué periodo quiere medir. Por ejemplo, yo puedo medir según un proceso de productivo, porque yo medí cerdos, por ejemplo, y los cerdos tienen un ciclo desde que se hace la germinación, hasta que está maduro ese animal para poder después faenarlo en un frigorífico, por ejemplo. O puedo medir soja, entonces trabajo el periodo de la
siembra, digamos, del cultivo concretamente, o puedo hacerlo como el AFIP, del 31 de diciembre al 31, es decir, cada uno y cada organización, dependiendo del core de negocio, puede elegir. Lo importante es la línea de base, que es la línea de base del primer año que me voy a medir. El año primero. Si ustedes van a agarrar una empresa ahora, decir, bueno, este año vamos a medir 2020 o 2021 y tomo el tiempo espacial. En los informes de huella de carbono van a ver que el primer ítem de justificación es la empresa tanto ha tomado como año base el año 2000 o el 2021 que comprende de tal fecha a tal fecha. Es decir, ¿por qué? Porque después si yo me quiero comparar con otra empresa del mismo rubro que yo, tengo que tomar los mismos periodos para que me dé justamente lo mismo, ¿no? Pues si no, los números, insisto, no me van a dar tan parecidos de esa manera. Insisto, es discrecional, la ISO es flexible, yo puedo elegir el periodo que yo quiera y como quiera. ¿Sí? Hay empresas que hacen el corte del 31 de julio al 30 de junio del año siguiente, procesos productivos, eso es totalmente libre y discrecional. Luego voy a trabajar los límites organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Es qué unidades de negocio voy a incluir dentro de ese cálculo de la huella. Yo puedo tomar solamente el edificio corporativo, por ejemplo este es el de Banco Galicia, ¿sí? Puedo tomar las sucursales y los edificios corporativos, puedo tomar una empresa, vieron que muchas empresas generalmente tienen muchas unidades de negocio, puedo tomar toda la unidad de negocio, puedo tomar solo alguna. Los límites los van a designar ustedes con su cliente, es decir, van a aclarar metodológicamente que dentro de los límites organizacionales se midieron solamente, por ejemplo, hasta, no sé, midiendo cerdos, por ejemplo, midieron hasta el ingreso del frigorífico. Y justifican eso. ¿Y qué medimos? La granja y el campo. Entonces, los límites organizacionales son esos. Y voy a aclarar qué voy a meter adentro de ese cálculo de la huella. Insisto, es discrecional. Ustedes pueden, por ejemplo, se da muy comúnmente que por el tipo de información, el primer año, voy a poner solamente algunos edificios corporativos o algunas unidades de negocio. Y una vez que ya empiezo a tener más información, digo, bueno, el año siguiente me animo y sumo más edificios, más unidades de negocio para que esa huella organizacional sea cada vez más similar a nuestra realidad. Caro, acá Nacho nos pedía recién si podías volver a la slide anterior, o sea, exacto, la anterior. Y teníamos una pregunta, me parece que es la que le sigue a esa. Bueno, decime, ahí. Igual después tenemos toda la presentación y va a quedar grabada la clase. Genial, y teníamos una pregunta de Franco que consulta respecto a para hacer estos cálculos como futuros gestores ambientales, ¿debemos tener algún tipo de permiso? Espérense, la ansiedad los lleva en andas, así que tienen que sostener el proceso, espérense. Primero quiero que hoy aprendan a usar la herramienta, porque antes de ser auditor, primero tengo que saber qué voy a auditar. Si no, es como que quiero correr los 42K y no me compré ni la calza ni la zapatilla. Primero nos compramos la calza y la zapatilla y después vamos por los 10K y iremos después por los 24 y después vamos por los 42. Digo esto porque son herramientas y yo necesito que hoy se lleven como todo lo holístico de la herramienta y ya después pueden empezar a profundizar después y si quieren podemos hacer un nivel más profundo para poder llevar adelante el cálculo. Bien, dijimos. Y ahora vamos a Caro, estás totalmente tildada. No sé si el resto también se le tildó. Sí, entonces es la internet de Caro. Aguardemos un momento a ver si puede reconectar. Sí, se le ha cortado internet, chicos, así que guardemos un momento hasta que pueda retomar, ¿sí?
Acá estoy. Voy a ir con el paquete de datos porque no tengo internet en casa. Bueno, gracias, Caro. Rueguen que Don Fivertel, que Don Personal nos dé cuerda para rápido. Ahí está. Avísenme cualquier cosa. Sigo, me voy a tener que dejar compartir vuelta pantalla. Dale. Un segundito. Listo, Caro. Bárbaro, perfecto, buenísimo. Dale. Bueno, ahí estamos. Bien, yo les decía que voy a armar un Excel bastante sencillo, en donde lo que voy a tomar van a ser alcance 1, los consumos de metro cúbico de gas, por ejemplo, y los voy a colocar y me va a dar una totalidad de metros cúbicos. Eso es lo que voy a ir acomodando en cada una de las celdas que voy a tomar. Fuentes primarias le decimos a eso, a todos los datos que yo voy a obtener, pero que fundamentalmente los voy a poder respaldar ¿con qué? Con una factura, con todo lo que ustedes ya vienen trabajando en materia de auditoría, es decir, voy a tener que tener datos respaldatorios de dónde saco esa información. Sin embargo, hay muchas veces que muchas organizaciones, por el tipo de procesos productivos, no cuentan con esa información. Entonces voy a tener que deducir datos, es decir, que voy a tener que hacer cálculos o cuentas, si entra tanto, se sale tanto, bueno, entonces eso me hace, si el scrap me dio tanto, quiere decir que yo estoy utilizando tanta cantidad de materia prima. Generalmente las fuentes secundarias, ¿sí?, nos ayudan mucho para poder completar ciertos datos, el primer año que van a medir, o el primer año que uno mide una organización, ante la falta de información, hacemos deducciones. No las sugiero porque no hacen, ¿sí?, básicamente a el estado, no hacen como el estado en sí mismo de la huella. Entonces yo sugiero que lo hagan sobre los datos o las fuentes de tipo primaria. Ahí también se trabaja mucho, los ingenieros hacen bastantes cálculos para deducir esa información, y a veces se suple con entrevistas con los informantes clave de las áreas generalmente de infraestructura, o de mantenimiento, o de distintas áreas que te pueden suministrar esa información para poder obtener ese cálculo. Bien, es importante esto, el primer año que medimos hay mucha falta de información. Yo les decía que algo re importante es que el cálculo de la huella de carbono es de toda la empresa, con lo cual el área de recursos humanos, el área de medio ambiente, el área de administración, infraestructura, les diría que hasta legales, hasta el área que saca los pasajes de una empresa para que los colaboradores viajen a un lugar o a otro, están involucrados en el cálculo y en los datos. Por eso el primer año hay mucha información dispersa, bastante, no sé cómo decirle, dispersa, de mala calidad, distribuida en muchos lados. Entonces yo sugiero que el primer año no se asusten, es decir, porque voy a tener que acomodar mucha información. Habitualmente el segundo año lo hago con los ojos cerrados porque ya todo lo tengo, ya es más fácil pero el primer año es bastante turbulento. Y si la empresa es muy organizada, vas muy rápido. Nosotros ahora con un grupo de alumnos que se sumó en mi empresa, estuvimos midiendo una empresa de software que se llama Santex, y nada, eran re prolijos, y nosotros una estimación de un cálculo nos lleva 3, 4 meses dependiendo, y lo pudimos hacer en 3 meses cerrados, o sea, ni el mes extra que habíamos calculado nos sobró, porque en realidad la empresa tenía todo, pero factura, número, era un 10. No siempre pasa eso, chicos, a veces es como que ustedes como futuros auditores de esto se van a encontrar que hay información que las empresas no tienen y que no cuentan. Esta es la parte importante, ahí preguntaba, che, ¿yo tengo que tener alguna certificación? Y no, yo todavía no pienso en la certificación, pienso que lo que tenemos que hacer nosotros desde la universidad y desde todos los espacios y desde el Estado es tener que los factores de emisión. ¿Qué quiere decir los factores? Es lo que yo necesito multiplicar. Yo tengo tantas toneladas o tantos kilovatios hora, bueno, los tengo que multiplicar por la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que tienen el mix energético de la Argentina. Esa información es la que no tenemos disponible. Por eso, chicos, es importante que haya una ley de huella de carbono a nivel nacional para que el Estado suministre los factores de emisión, porque si no, ¿cómo van a hacer las empresas para medir? Entro a un calculador de internet y multiplico, vieron que hay mucha gente que hace eso de que entra un calculador de España y multiplica los factores, por ejemplo, agarra el kilovatio hora y lo hace con un calculador de España. Es que es un dato falso. ¿Por qué? Porque el mix energético de España tiene más del 60% de energía limpia, y nosotros no, entonces me va a dar una huella muy chiquita
diferente a la Argentina. Entonces, por ejemplo, nosotros construimos el mix energético de Argentina, el alcance 2 lo construimos a través de los datos de CAMESA. Eso lo van a aprender a hacer, es un cálculo muy fácil, eso se trabaja, ¿sí? Y se puede trabajar con todos los informes e inventarios de gas efecto invernadero de Argentina, más los datos de CAMESA, y se actualizan. El mix energético de la Argentina está aproximadamente 0,413 y algo de toneladas de CO2 equivalente, es decir, se va cambiando a medida que le vamos metiendo energía limpia al sistema interconectado. Más energía limpia tiene el sistema interconectado, menos emisiones tiene, más energía, digamos, derivada del petróleo, más emisiones de gas efecto invernadero. Fíjense que es una cuenta muy sencilla, ¿sí? El problema es el factor, ¿de dónde lo sacamos? ¿Por qué? Acá ustedes están viendo que hago el inventario, pongo todo en el Excel, pongo los consumos totales, los pongo, pero si no tengo el factor, no puedo obtener el cálculo. Fíjense que el cálculo, insisto, es muy sencillo y todo se hace en un Excel, en donde si yo tengo los factores, se multiplican solo y los cálculos me dan solo y hasta los gráficos me dan absolutamente todos solos. ¿Qué tenemos que aprender? Y acá alguien me preguntaba de cómo me formo, de dónde aprendo. Aprendan a usar los software. ¿Cuáles son los software que recomiendo? El mejor, la Ferrari de la huella de carbono, es el CIMA Pro. El CIMA Pro es un software que tiene la particularidad que adentro tiene una biblioteca ambiental, que es esta que está acá abajo, que se llama EcoInvent, que es una biblioteca alemana que tiene adentro todos los procesos productivos, porque es una biblioteca colaborativa, es decir, que todos los años vamos incorporando y poniendo procesos productivos, y el número me da redondo. Les digo la verdad que trabajar con CIMA Pro es un placer. Si van a formarse, recomiendo que hagan curso de huella de carbono, que les enseñen a usar el CIMA Pro. El OpenLCA que tienen ahí es un software libre, ese lo pueden usar ustedes, ¿sí? Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Comprar la biblioteca ambiental, que les cuento que sale unos 1.500, 2.000 euros, esa biblioteca ambiental, ¿sí? ¿Qué les digo? Si compras CIMA Pro, compras el software y la biblioteca incluida. Por eso las universidades, y un poco lo que estoy trabajando en la universidad, es que ver si podemos obtener una licencia desde CIMA Pro para poder practicar y empezar a utilizar el software como universidades. ¿Por qué? Porque las universidades tienen la posibilidad de obtener los software gratis para que ustedes, los alumnos y los egresados, puedan practicar el uso de esta herramienta. Como ustedes se dan cuenta, es muy caro medir huella de carbono. Imagínense un consultor, si sale 3.000 euros, ¿cuántos clientes tengo que tener? Un montón de clientes. Si yo no tengo clientes, no puedo pagar el software. ¿Qué hizo Chile? Chile tiene a disposición por el Estado, el Ministerio de Producción, puso los factores. Entonces todos los consultores, las empresas miden huella de carbono. ¿Por qué? Porque yo entro al Ministerio de Producción, busco los factores, pongo el mix energético, pongo los residuos, pongo la materia prima, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le pasó a Chile? No pudieron explicar cómo construyeron los factores de emisión. Entonces, cuando la empresa tiene que ir a auditar esa huella, nadie sabe de dónde Joraca, el Estado chileno, construyó esos factores. Entonces termina la empresa pagándole a un consultor y usando un software para poder certificar. Entonces tampoco tenemos que hacer lo que está haciendo Chile, porque Chile tiene algo bueno, pero a su vez es negativo por lo otro que les digo. Por eso está bueno contarles esto entramado. En Chile están muy avanzados en el cálculo de la huella, incluso los consultores, chicos, lo que hacen es venderle a los clientes una app, digamos, con todo, para que el cliente cargue, los datos, y le salte el cálculo directamente de los factores, y le va revisando, incluso te saltan hasta un plan de mitigación. O sea, Chile viene muy avanzado. ¿Por qué? Porque les da beneficio fiscal a las empresas que miden huella de carbono, porque les da incentivo, y es un poco lo que estamos trabajando ahora con un proyecto de ley para que Argentina también haga que las empresas puedan medir huella de carbono y no les salga tan caro. ¿Saben cuánto sale medir una huella de carbono? El presupuesto de una empresa va entre los 4.000 y los 10.000 dólares. Guarda, que jugosito el salado, pero eso, el problema que tenemos es que no tenemos gente que lo quiera pagar, porque todo el mundo dice, che, yo lo pago y ¿qué obtengo? Nada, porque el Estado no le da nada. Entonces, vieron que hay que empezar a entramar. Pero, ¿qué pasa? La ley de cambio climático nos está apretando, porque las empresas, por el plan de adaptación y mitigación de la Argentina, van a tener que medir huella de carbono. Por eso es tan incipiente, chicos, y tan necesario que ustedes estén formándose en esto, porque cuando el plan de adaptación de Argentina esté ya
operativo, todos van a tener que medir huella de carbono. El Estado, la universidad, que estoy intentando a ver si la universidad es la primera que puede medir huella de carbono. ¿Para qué? Para que justamente podamos incluso acceder a ciertos beneficios fiscales y demás. Ahí les muestro estas cosas porque me gusta mucho. Fíjense que también hay gente que miente en las certificaciones. Guarda con este tema. El único que está certificando hoy, porque lo ayudamos a IRAM con los conocimientos, es IRAM. Esto es una falacia, esto lo van a ver un montón. Gente que dice, che, Carolina Bulo certifica que la empresa Mengoncho midió la huella de carbono. En realidad sí, te doy un sello, pero te lo da la empresa. No está respaldado por nadie. Por eso los sellos tienen que venir del Estado. Van a ver que en España el que te da el sello del cálculo de la huella es el Estado. Es Chile lo mismo, porque si no, parece que cualquiera Melania, Taise, cualquiera certifica que te doy la huella de carbono. Se guarda con esto, porque muchas empresas te entran con un caballo y dicen, no, pero este me dice que certifica. Sí, yo también si querés te certifico lo que hice, digamos, pero ¿qué validez tiene? Ninguna validez. Entonces, es importante entender que la validez viene hoy. ¿Qué pasó? IRAM quiso certificar y le cobraba más caro IRAM que certificar afuera. Entonces le tuvimos que explicar a don IRAM que tenía que ser un poquito más barato, porque si no, a mi cliente le convenía ir a certificar en España y no certificar en Argentina. Y eso hizo que, ¿saben dónde hay muy bueno? El que vende el CIMAPRO en Argentina es la Universidad Tecnológica de Mendoza. Ellos tienen la licencia oficial y la venta oficial. En la UTN de Mendoza hay muchos ingenieros que ya empiezan a medir huella, ahí pueden investigar qué hay, y ellos también fueron los que enseñaron a certificar a los auditores de IRAM, porque en IRAM nadie sabía medir huella de carbono, mucho menos un auditor, así que tuvimos que formar a 2 auditores. Argentina solo tiene 2 o 3 auditores de huella de carbono, o sea que miren todo el potencial de laburo que tenemos de cara al futuro. Les voy a mostrar algunas cosas como simplemente como para pasarlos, pero fíjense cómo las empresas van mostrando cómo están midiendo huella de carbono. Fíjense que Renault ya en el 2017 dijo yo me sumo a medir huella y lo hago por CDP, por eso se los traigo, ¿sí? para que vean cuáles son los estándares que están usando. Fíjense que obviamente todo lo que implica reducción y planes de mitigación están presentes. A mí el que más me gusta claramente es Apple. Apple tiene esto, es decir, arranca, fíjense, el año base de Apple es el 2012, y ustedes van a decir, che, pero ¿cómo será que Apple en el 2015 emitió más? No, no es que emitió más, perfeccionó el cálculo de la huella durante el 2012 y el 2015, y empezó a trabajar en un plan de adaptación y de mitigación interna que fíjense que ellos prevén su neutralidad, ¿sí?, al 2030, y cómo va reduciendo cada año. Hoy les diría que lo que es iPhone o todos los últimos dispositivos, 100% materiales reciclados, por ejemplo. Es para que se entienda que la política de mitigación de huella impacta en la economía circular también de esa empresa. Les muestro un banco, por ejemplo, para que vean cómo mide un banco, para que lo vean, fíjense los distintos alcances, fíjense que en un banco, ¿dónde están las mayores emisiones? En el alcance 2, que es el consumo energético. ¿Por qué? Porque en el marco de sus operaciones yo necesito prenderle luz, tener computadoras, distinto quizás a Coca-Cola, que decíamos recién, que necesita envase, que necesita logística, que necesita mucho más materiales. Ahí después les dejo para que lo chusmeen y lo puedan mirar. Fíjense en Allianz, que es una empresa de seguros. A mí me gusta mucho este reporte de huella que tiene Allianz, está muy bueno. Ven cómo va mostrando el año a año. Fíjense qué bueno, porque acá toma datos importantes de reducción, ¿sí? O sea, empieza a decir, che, yo soy paperless, empiezo a tener políticas internas. Ellos hicieron una guerra de sucursales. La sucursal que año a año reducía la huella de carbono obtenía un premio. Entonces iban midiendo los distintos alcances, entonces el que mejores políticas de mitigación tenía, mejores beneficios económicos tenía. Fíjense cómo va mostrando su huella, y fíjense esto, que es la compensación de la huella de carbono, cómo muestra esas toneladas y qué significan en el compromiso de la compensación de la huella de carbono. Fíjense acá, el KPI, acá te dice la total de toneladas, y hace un KPI por colaboradores, se puede hacer por sexo, se puede hacer, por ejemplo, emisiones por la facturación, por los productos, se puede hacer por un montón de cosas. Eso depende mucho de con quién me quiero medir. Por eso, ahí alguien preguntaba, yo uso mucho el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Le pregunto a mi cliente, ¿con quién te querés comparar vos? Me quiero comparar con Italia, con Francia, porque lo que te guste.
buscamos papers de huella de carbono con la metodología, y eso me va a dar los distintos KPI. Entonces, cuando termino generalmente mi huella, le muestro la de él, pero le muestro los comparativos para que se compare si está bien o mal respecto a su competidor. Y a partir de ahí empezar a gestionar eso. La única forma de lograr un comparativo y poder saber los alcances, si estoy midiendo lo mismo que otros, si sumo, saco o resto, son los papers, ¿sí? Y la bibliografía. Por eso es importante que ustedes aprendan a leer cada vez más los papers, y les digo que la mayoría nos ayuda muchísimo el Google Academy para descargar todos estos papers para llevarlos adelante. Solo quiero decir una cosa respecto a este punto final, que es la diferencia entre el plan de mitigación y el plan de compensación. Ya tuvimos el número, ya lo vimos al número, y ahora ¿qué hago con esto? Acá me parece importante. Yo lo primero que voy a hacer con ese cálculo es un plan estratégico de medidas de mitigación, es decir, todo lo que yo puedo internamente reducir. Es decir, cambiar una máquina, cambiar una flota de autos, por ejemplo, y decir que mis autos son ahora a GNC en vez de ser, por ejemplo, o eléctricos, por ejemplo. Estoy poniendo distintos ejemplos, es decir, todo lo que yo pueda controlar y reducir. Ahora bien, yo no voy a poder atacar nunca el core del negocio. No le puedo decir a mi cliente, che, vos sos productor de soja, sabes que tu problemita es la soja, así que no produzcas más porque genera muchas emisiones. Yo no le puedo decir eso a mi cliente. Sí le puedo decir a mi cliente, che, esto lo podemos mejorar. ¿Cómo? Che, con biofertilizantes, cambiando la técnica de la producción de la siembra, etc. Ahora va a haber un porcentaje que por el core del negocio no voy a poder mitigar. No voy a poder mitigar. Y ahí voy a ir a la compensación. Voy a ir a buscar acciones que le devuelvan a la naturaleza lo que yo no le puedo dar con mis acciones de mitigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la empresa que sale a compensar sin mitigar rompe el principio del que contamina paga, porque en realidad paga para contaminar. Va a Bonco de Bosque, a cualquier empresa y dice, che, me da tantos toneladas, voy y lo neutralizo a cero. ¿Cuál es el compromiso ambiental y la responsabilidad social? Ninguna. Porque el compromiso y la responsabilidad social es reducir las emisiones, es reducir todos los años emisiones. Y lo que no puedo se lo devuelvo a la naturaleza con acciones de compensación, con captación de carbono, ¿sí? Con distintos proyectos de economía regenerativa. Les muestro, por ejemplo, esto como para que vean cómo hace una empresa y cómo lo presenta en su informe, ¿sí? Los bonos verdes tienen mucho que ver con esto. Es otro gran tema para trabajar, que si quieren, cuando retome análisis de ciclo de vida en el próximo encuentro, que ahí le tengo la Mel, si podemos, porque yo necesitaba media hora más para terminarlo, porque... No hay problema, Caro. Volvemos a armar otro encuentro, obvio. Sí, me encantaría, sí. Porque me gustaría como explicarles esto de los bonos verdes, porque tienen que ver con esta parte, así que ahí, y si quieren hacemos un cálculo de huella, lo reprogramamos y podemos cuanto antes, así no se corta. Les voy a dejar igual toda la info que tengo para que veamos ese puntito. ¿Sí? Yo sé que nos Genial, van a Caro. Si querés, te puedo leer las preguntas que hubo ahora al final. Luciana consultaba si hay algún proyecto en la Nación para que se cree esta ley que mencionabas. Sí, la diputada Brenda Austin está trabajando sobre esto, me pasó el proyecto de ley que si quieren trato de ponérselos, ya trato de ver si se los puedo mandar. Al grupo de egresados, se lo paso al grupo de egresados, los que están acá, lo paso al grupo de está Sara López ahí, lo paso por ahí, así lo tienen, y los chicos Dale. de se los paso, para que lo Genial, vean. Caro, genial. Y teníamos otra consulta de Leandro que preguntaba si necesariamente el alcance del cálculo de la huella de carbono debe ser coincidente con el alcance definido en el SGA de la organización. A ver, para. Es como bastante... Te la escribo acá en el chat, así... A ver. Porque está bastante arriba, ahora te la pongo acá para que la puedas leer. A ver. Ahí va. No entiendo cuando te referís al del sistema de gestión ambiental, porque en realidad el sistema, es más, yo te voy a decir algo, las empresas ya no están utilizando más, o sea, medir la 14001 es lo que tenemos que seguir haciendo, pero ¿qué pasa? Es tan riguroso y no sirve para nada, que tengo a Andriani, por ejemplo, me dice Andriani,
grupo logístico importante de la Argentina. A mí me conviene medir huella de carbono, porque como modelo de gestión me es más interesante. Entonces, no tiene nada que ver esto de los alcances del sistema de gestión tradicional con el de huella de carbono. En realidad vos te vas a... O sea, lo ideal es que vos que uses lo que la metodología te dice, alcance 1, alcance 2, alcance 3, y dentro del 3, los 5 alcances que están adentro, materia prima, residuos, logística y demás. Por ahí quizás estaría bueno, ¿cómo se llama? Que me quieras, si Leo, Nico, ahí, si Leandro, me querés preguntar más en precisión, te lo tomo. No sé si la Mel nos va a dejar, pero no sé si te estoy Sí, entendiendo. obvio, Caro, no hay ningún problema. Si quieren abrir sus micrófonos y consultar, es más, tenemos a José que está con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Sí. ¿Cómo están? A ver si es Sí, lo que no, entendí. simplemente, bueno, como hablaba recién Carolina en línea con lo que decía, como una recomendación a los chicos que les interesa trabajar en la gestión de la huella. Muchas empresas no tienen un trabajo previo de sistemas de gestión, y hoy sería interesante que antes por ahí de aventurarse una empresa en esto, puedan ensayar algún tipo de implementación de sistema a través de la misma ISO 14001, de alguna auditoría, incluso la misma GRI. Bueno, casualmente mi trabajo final de grado es GRI como de la sigla, es como GRI como antecedente para el MANSER. Creo que la mayoría conoce a qué me refiero con MANSER porque es una de las propuestas que hizo la sigla para trabajar. No tiene un antecedente de sistema de gestión y es muy interesante trabajar GRI porque es libre, es abierto, es una normativa internacional que está disponible para trabajar y que bueno, puede ser puntapié. Así que bueno, también como decía Caro, esto de medir la huella te da el puntapié también para trabajar otras cuestiones, la mitigación, el tema de los bonos verdes y los bonos de carbono, que también es lo que se viene, así que nada, los aliento a trabajar en eso. Gracias, José, me encantó lo que traes. Mira, está bueno lo que decís. Generalmente los clientes míos son los que ya están recontra archi auditados, es decir, generalmente la demanda de quien quiere huella de carbono suele ser quien ya tiene un sistema de gestión altamente calificado. Generalmente son los menos, te diría, el sector agropecuario, por ahí un poquito más rústico, ¿sí? Que tiene una BPA o tiene una buena práctica agrícola y que no tiene tantos sistemas ambientales, pero te diría que el 95% de los que miden huella de carbono es porque ya tienen tan aceitado el procedimiento del sistema de gestión ambiental interno que se animan ya a ir a más. Y a aquel que prueba la huella de carbono, te tengo la noticia que están soltando los sistemas tradicionales de la 14001 y se están yendo directamente a medir lo que el mundo quiere, huella hídrica, huella de carbono, o sea, ya es como que todo, o sea, el ciclo de vida de producto, KPIs que tengan que ver con la economía circular, porque les dan mucho más beneficios ambientales y económicos a la empresa que andar midiendo para tener un certificado de que hago las cosas bien desde el punto de vista, che, bueno, el agua no está contaminada, che, las emisiones que tiro afuera, o sea, ahora es como mucho más profundo, digamos, pero bueno, está bueno lo que traes, está claro que si no tenés incluso eso, chicos, yo que les decía recién, este cliente mío, ¿por qué le hice rápido? Porque tienen tanta información por todos los sistemas de gestión ambiental que es muy rápido armar un Excel. El problema es cuando la empresa nunca hizo nada, es muy difícil auditar. Gracias, José. Y tenemos a Fabián, que bueno, dice excelente charla, Caro, muchas gracias, me sumo para la próxima charla porque bueno, están entusiasmados con el tema del caso práctico, así que Sí, está re obviamente bueno lo el vamos a caso. organizar. Me encanta porque el caso práctico es, lo iba a poner para que quedemos en media Sí. hora, pero justo, bueno, quedó ahí cortito, estamos en el serie de la feria, pero la idea es que nos sigamos acercando. Hay alguien que puso Totalmente. ahí, Lucas Ponce puso, yo no estoy en ningún grupo, ¿les puedo pedir a alguno de los chicos del grupo de egresados, por favor, si les puede pegar el link a Lucas de WhatsApp, el WhatsApp que tenemos abierto, Sara, o alguno de los Lo chicos? pusieron acá, lo puso José, Caro, sí, Perfecto, lo puso buenísimo, acá. José. Pónganlo para que esté allí y aquel que no esté, si hay alguien de gestión ambiental, si le puede compartir el link del grupo de gestión ambiental, que somos como 800 millones, me parece buenísimo. Ahí lo volvió a compartir José, así que muchas A gracias. ver, Nacho Paiva, a ver el Nacho. Las empresas que compensan tipo el gráfico de Allianz, esa compensación es interna, tampoco está respaldada por nadie o no. No, eso está bueno, Nacho. Hoy por hoy, te diría que el único que tiene certificado por Price y por distintos procesos, hoy lo tiene Lorenzati en Córdoba, que es Ticino, que exporta maní, que lo hizo con IRAM,
y Banco Galicia y Tarjeta Naranja, que auditan con Price. El resto, vaya a saber dónde sacaron, hicieron así, che, esto lo calculé con un calculador y vaya a saber dónde. Yo siento que a veces, por eso yo les decía lo del el GH, porque a mí me gusta esa metodología sí la pueden ustedes medir sin un software y justificar. El tema es que hay que salir a buscar factores a troche y moche, y eso lleva tiempo, pero lo pueden hacer, y en eso, Nacho, perfectamente, vos podés poner todas las fuentes desde donde lo sacaste, desde la propia página del GHGA directamente, y las pones según el año. Entonces ahí podés como justificar podés hacer una transparencia de dónde sacaste las cosas. Eso hacen muchas empresas. Esto te lo recomiendo y lo sugiero para que lo puedas hacer. Yo sé que vos sé en qué empresa estás, lo puedes hacer. Buenísimo, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, hagamos una cosa, para tenerlos a todos cautivos, no voy a dejar mi PowerPoint, voy a esperar, antes del 10 de noviembre hacemos la práctica que sigue, así termino, ciclo de vida de producto y hacemos un caso práctico de huella de carbono. Me encantó ¿Ok? la idea, Caro. Y a los que no vinieron hoy, que lean la grabación, entonces pueden sumarse al repechaje. Me encantó, me encantó. Bueno, si les Gracias a parece, todos. como para cerrar, si quieren prender sus cámaras, el que pueda, para hacer una foto final del encuentro. Y es bonito que así le podemos mostrar que los directores hemos hecho muchas actividades en la feria. Ahí está, mira, Lucas. Ahí se van sumando gracias, Lucas, Fabián, Santiago, ay, qué bueno. Nacho, me encantó, Andrea, Leandro, Mis alumnos no se ponen la cámara, lo voy a retar. Alfredo, Gracias. Mateo, ahí va, Me gusta Belén porque también. Leo viene caminando y sacó la foto. Ahí Sí, estamos. genio. Ahí se suma José también. Bueno, chicos, muchas gracias y obviamente estaremos comunicando el próximo encuentro, ¿sí? Ahí se sumó Sara también. Gracias, Sara, que me ayuda a veces ahí. Así que gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Que tengan buenas tardes. Chau, chau. Gracias, buenas Adiós, tardes. chau, chau. Mel, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ya Sí, empezó decime. la final? Estamos acá ya en el cierre, están llegando las autoridades, así que Sí. ya Quiero saber estamos. si Pero ganamos. decime, Tenemos 5 proyectos. Quiero saber si ganas gestión ambiental o ambiente, energía renovable. conéctate al Zoom del Sí, cierre. me ¿Querés que te conozco, pase? sí. Dale, Sí, genial, ¿lo conéctate tenés? y ahí. Te ¿Me lo paso, pasás acá por lo WhatsApp? tengo. Sí, ahora te lo paso. Dale, genial. Bueno, Caro, un Genial. besito. Gracias, Chau, Mel. chau. Un beso. A Chau, vos. chau a todos.